Embarazo posttérmino. También comenzando con la definición, debemos recordar acá la clasificación de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ¿ya? Decimos que es a término tardío cuando es de 41 a 42 semanas, término completo de 39 a 40 semanas, término temprano o precoz de 37 a 38 y hasta ahí todo normal, pero cuando ya es más de 42 hablamos del embarazo posttérmino, ¿no? O más de 294 días desde la fecha de última regla o más de 2 semanas desde la fecha probable de parto. Entonces, miren, cuando tenemos un embarazo a término, se considera entre las 37 a 42 semanas, ¿verdad? Ese es a término. Pero acuérdense esta clasificación que les pueden preguntar. El a término completo o el a término oportuno es entre las 39 a 41 semanas, ¿correcto? Ya está. O sea, acuérdate de las 40 semanas más menos 1, ¿no? 39 a 41. Porque el a término precoz es de 37 a 38. Y el a término tardío, que antes se acuñaba el término en vías de prolongación, ¿se acuerdan? Pero que el término correcto es a término tardío, es de 41 a 42 semanas, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es esto. El embarazo posttérmino, aquel embarazo que tiene ya mayor o igual a 42 semanas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco de la epidemiología. Complica el 10% de los embarazos y aumenta la morbimortalidad, sobre todo fetal. En la etiología, lo más frecuente es el error en el cálculo de la edad gestacional. Por eso es muy importante saber o tener el dato de la edad gestacional más objetiva, ya que si hacemos un error, justamente eso nos puede llevar a catalogar a un embarazo de embarazo posttérmino, ¿ya? Entonces, para calcular la edad gestacional tenemos la fecha de última regla y tenemos la ecografía, ¿correcto? En el caso de la fecha de última regla, decimos que es objetiva, decimos que la fecha de última regla es aceptable, ¿no es cierto?, confiable, cuando cumple los siguientes parámetros, ¿correcto? Pero por otro lado tenemos la ecografía. Y dentro de los marcadores ecográficos para calcular la edad gestacional, el más importante es este, la longitud cráneo-caudal, que es el mejor parámetro en el primer trimestre, cuando medimos la longitud corono-rabadilla o cráneo-caudal, porque tiene un rango de error de más o menos 7 días, o sea, más o menos una semana. Por eso es el más objetivo. Porque luego en el segundo trimestre tienes el diámetro biparietal, pero mira su rango de error, más o menos 2 semanas. En el tercer trimestre la longitud de fémur y aumenta su rango de error, más o menos 3 semanas, ¿correcto? Por eso el mejor de todos es la ecografía de primer trimestre, porque tiene menos rango de error. Y se compara con una fecha de última regla confiable, ¿no es cierto?, cuando esta fecha de última regla, la gestante se acuerda de la fecha exacta, cuando en este caso ha tenido ciclos regulares y no ha consumido anticonceptivos, recuerden, por vía oral en los 3 meses previos al embarazo o por vía parenteral en los 6 meses previos. Entonces, cuando cumplen estos 3 criterios, decimos que es una fecha de última regla confiable, ¿ya? Y se asemeja a lo que viene a ser la ecografía de primer trimestre. Entonces, de esa manera puedo calcular de forma objetiva la edad gestacional, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los factores de riesgo para embarazo posttérmino, tenemos el antecedente previo, que tiene un riesgo relativo más de 2, o sea, el antecedente de un embarazo posttérmino previo. La gestante nulípara, la gestante añosa, más de 35 años, etnia caucásica, el sexo fetal masculino
el índice de masa más de 30, o sea, la obesidad y ciertas malformaciones en el feto, como la anencefalia o la insuficiencia suprarrenal. Y eso porque hay menos hormonas que van a estimular la contracción uterina. Recuerden, si hay anencefalia, no va a haber producción de ACTH por la hipófisis y por lo tanto no hay producción de cortisol. Y la insuficiencia suprarrenal obviamente lleva a menos producción de cortisol fetal, que es una hormona importante para contraer el útero, recuerden, contraer por parte del feto, ¿no? Entonces, por eso esos son los factores de riesgo para un embarazo post-término. Definitivamente el tratamiento va de la mano con la evaluación, porque cuando nosotros tenemos un embarazo post-término como tal, que lo hemos definido cuando tiene más de 42 semanas, debemos pensar ya en inducir el trabajo de parto. Incluso no se espera las 42 semanas. A partir de las 41 semanas, ojo, debemos pensar en inducir el trabajo de parto. Pero para inducir las contracciones del útero, primero tengo que ver cómo está el cuello. Y eso se evalúa con los parámetros o el score de Bishop. Previo a la inducción tengo que ver la maduración cervical. Entonces recuerden los 5 parámetros de Bishop. A, de altura de presentación, B, de borramiento, C, de consistencia, D, de dilatación y P, de posición. Y le damos un puntaje de acuerdo a los valores obtenidos en la evaluación cervical. Entonces acá hay que acordarnos de unos valores importantes. Por ejemplo, si está encajado, tiene 2 puntos. O -1, 2 puntos. Y así es positivo, 3 puntos. -2, 1 punto. -3, -4, que es cabeza flotante, 0 puntos. Borramiento del 50%, 1 punto. Del 60-70, 2 puntos. Y más de 80, 3 puntos. Hay que familiarizarnos con ese puntaje, porque vamos a tener que calcular el Bishop. En caso de consistencia y posición, acuérdate que cuando te dicen media es 1 punto. Y cuando ya es maduro, blando o anterior es 2 puntos. Y en el caso de dilatación, 1 centímetro a 2 es 1 punto, 3 a 4, que es hasta fase latente, es 2 puntos, y si ya es fase activa, es 3 puntos. Entonces te tienes que familiarizar con este puntaje, porque vas a tener que calcular. Y de acuerdo a ello, si el puntaje en el score de Bishop sale menor o igual a 6, quiere decir que es un cuello inmaduro, un cuello desfavorable. Y por lo tanto, primero vas a tener que madurar con misoprostol, que es el análogo de prostaglandina E1, a dosis de 25 microgramos cada 6 horas por vía intravaginal, según la Organización Mundial de la Salud. Es 25 microgramos cada 6 horas por vía intravaginal. Si es según la FDA, 25 microgramos cada 4 horas. Entonces, con el misoprostol maduramos el cuello, porque está inmaduro, ya que el puntaje salió bajo. Una vez maduro el cuello, oxitocina. Oxitocina. ¿Estamos? Para madurar el cuello también te puedes ayudar de otras maniobras. ¿Te acuerdas la maniobra de Hamilton? Despegar las membranas del cuello. Si la cabeza está encajada o baja o fija, ¿no? Si está 0 o -1 y está en fase activa, puedes romper las membranas para favorecer el descenso de la cabeza fetal y para favorecer el parto vaginal. Entonces la amniotomía también puede ayudar a maduración cervical y al trabajo de parto. Muy bien, una vez maduro el cuello, cuando tu Bishop salió menor o igual a 6, luego recién das oxitocina por vía endovenosa en infusión continua, ya que la oxitocina es el fármaco de elección para inducir el trabajo de parto. Pero previa a la inducción, tienes que ver tu Bishop. Si tu Bishop es más de 6, es un cuello maduro, un cuello favorable. Por lo tanto, de frente ya das oxitocina cuando es más de 6. ¿Se dan cuenta la diferencia? Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, esta inducción del trabajo de parto, ojo, se debería plantear a partir de las 41 semanas. No se espera a las 42. O sea, si tiene 42, con mayor razón se induce, pero debería plantearse a partir de las 41 semanas. Incluso cuando la gestante tiene obesidad, se plantea la inducción a partir de las 40 semanas, si tiene obesidad. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuándo indicamos cesárea? Indicamos cesárea cuando ya hay complicaciones, como por ejemplo un estado fetal no tranquilizador, o cuando tenemos un feto macrosómico, ¿no es cierto? O cuando tenemos meconio espeso. Entonces, en esos casos donde hay hipoxia fetal, donde hay macrosomía, podríamos ya plantear la cesárea. ¿Estamos? Muy bien. Muy importante la evaluación de un embarazo postérmino. Y la evaluación, si es que quiero tener una conducta pasiva, porque la activa es inducir el trabajo de parto, pero la pasiva será evaluar. Y vas a evaluar con tu test no estresante más ecografía midiendo el volumen de líquido amniótico o tu perfil biofísico fetal. Esas son las dos formas de evaluar a un embarazo postérmino. Tu test no estresante más el volumen de líquido amniótico por ecografía o tu perfil biofísico fetal. 2 veces por semana. 2 veces por semana. De esa manera podría evaluar a un embarazo postérmino si quiero tener una actitud pasiva. Las complicaciones de un embarazo postérmino es la macrosomía, ojo, la diabetes gestacional, la obesidad materna, el embarazo postérmino producen macrosomía, acuérdate. El síndrome de posmadurez o síndrome de Clifford, que lo vemos en la imagen, un niño postérmino, un recién nacido, producto de insuficiencia placentaria, ¿no? Vemos con una piel arrugada porque se ha consumido el tejido celular subcutáneo. Conforme avanzamos la edad gestacional, empieza a haber oligohidramnios. También el síndrome de aspiración de líquido meconial, típico de un postérmino, la hipoglicemia neonatal, la policitemia, ¿correcto? Como complicaciones. Muy bien. Vamos a isoinmunización RH. Esta incompatibilidad de grupo sanguíneo, recuerden que tenemos, la más frecuente es la incompatibilidad ABO. Esta es la más frecuente, pero la RH es la más grave, Estas incompatibilidades, recuerden, se producen cuando, en el caso del ABO, la mamá es de grupo sanguíneo O y el feto o el recién nacido es de grupo A o B. En el caso del RH se produce cuando la mamá es RH negativa y el feto es RH positivo. Eso debemos acordarnos. Ahí se produce la incompatibilidad, ¿ya? Entonces, la fisiopatología nos dice que el papá es RH positivo, ¿correcto? El papá es RH positivo y la mamá es RH negativa. Eso acuérdense, ¿ya? Papá, RH positivo, mamá, RH negativa. Entonces es importante también conocer el grupo de la pareja, del cónyuge. Entonces ahí se completa la incompatibilidad. Papá positivo, mamá negativa, y como el papá tiene el antígeno D, por eso se llama RH positivo, es que el feto, ¿no es cierto? Ahí está. Va a heredar el antígeno del padre y nos sale RH positivo, el feto. Entonces ahí tenemos la triada de la incompatibilidad. Papá positivo, mamá negativa, feto positivo. Entonces ahí hay una incompatibilidad, ¿correcto?
Esta incompatibilidad lo que va a hacer es que la sangre del feto, que tiene antígeno D, por eso se llama RH positivo, pase a la sangre materna. Entonces la madre, al exponerse a la sangre fetal, empieza a producir anticuerpos, que al inicio serán IgM, porque es la respuesta inmune primaria, pero luego se lo convierten a IgG. Entonces la madre, al producir IgG, porque se ha expuesto a la sangre del feto, entonces empieza esa inmunoglobulina de la madre a atravesar la placenta, porque la IgG puede atravesar la placenta por pinocitosis y produce hemólisis, una hemólisis extravascular. Esa hemólisis extravascular, ¿qué va a generar? Va a generar anemia, va a generar ictericia, ¿correcto? Genera anemia, genera ictericia, pero sobre todo esto, anemia, por la hemólisis extravascular. Y esa anemia va a ser tan severa que puede llevar al famoso hidrops fetal, que es el acúmulo de líquido, ya sea en la piel, edema cutáneo, o en las cavidades, ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural, etc. Producto de una falla cardíaca severa. Entonces, cuando la anemia es severa, producto de esta hemólisis extravascular mediado por IgG, que fue producido en la madre, al exponerse a la sangre fetal, va a traer como consecuencia el famoso hidros fetal de tipo inmune, porque es mediado por anticuerpo. Cuando hablamos de hidros fetal, el 10% es producido por un cuadro inmunológico, que lo estamos viendo acá. Pero el 90% es de tipo no inmune, donde la principal causa son las cromosomopatías. Entonces, ojo que acá se produce un hidros fetal de tipo inmune, porque es mediado por anticuerpos. Entonces, esa es la fisiopatología. Entonces, la madre se expone a la sangre fetal por diversos acontecimientos, desde fisiológicos hasta cuadros patológicos. Por ejemplo, el mismo embarazo o el parto predispone a que la madre se exponga a la sangre fetal. Todas las causas de hemorragia obstétrica, aborto, ectópico, mola, placenta previa, DPP, procedimientos invasivos, biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, legrados, traumatismo obstétrico, versión cefálica externa. Todo lo que hemos mencionado son factores que pueden sensibilizar a la madre. ¿Y qué lleva eso? A que se exponga a la sangre fetal. Y al sensibilizarse produzca anticuerpos y esos anticuerpos produzcan hemólisis en el feto, que puede llevar anemia y la anemia a falla cardíaca manifestándose con un hidros fetal. Entonces, el algoritmo diagnóstico terapéutico de la isoinmunización es como sigue. En el primer control prenatal a la gestante se le pide grupo y factor. Si sale RH negativo, es riesgo, pues, ¿no? Si es RH positiva la mamá, no pasa nada. Pero si es RH negativo, es riesgo. Deberíamos pedir el grupo del padre, porque recuerden que para completar, el padre o el cónyuge o el esposo, etcétera, debe ser RH positivo. Y ahí se completa más el riesgo. Bueno, la mamá es RH negativa, el papá positivo. Entonces hay que evaluarlo. ¿Cómo descartamos si se ha sensibilizado? Con el test de Coombs. Si es negativo, quiere decir que no se ha sensibilizado. Pero si el test de Coombs es positivo, quiere decir que se ha sensibilizado. Ojo, este test de Coombs, como le pido a la madre, es el Coombs indirecto. Si nos sale negativo, quiere decir que no se ha sensibilizado. Entonces, en este escenario, cuando el Coombs es negativo,
¿Cuál es la conducta? Vigilancia y profilaxis. Doctor, ¿en qué consiste eso? La vigilancia quiere decir repetir el test de Coombs. ¿Cuándo vas a repetir? A partir de las 24 semanas en adelante, cada 4 semanas. O sea, si tu test de Coombs te salió negativo en el primer control, porque era grupo RH negativo la gestante, repites a las 24 semanas, luego a las 28, luego a las 32, luego a las 36 semanas. Vigilancia periódica, cuando el Coombs es negativo. Y la otra medida es la profilaxis, que es colocarle gamma globulina anti-D, 300 microgramos intramuscular. 2 dosis. La primera dosis entre las 28 y 32 semanas y la segunda dosis dentro de las 72 horas postparto. Así se coloca la gamma globulina anti-D cuando la gestante es RH negativa, test de Coombs negativo. ¿Correcto? La primera entre las 28 y 32 semanas y la segunda en el posparto, dentro de las 72 horas. Como acá estás en el posparto, ya puedes conocer el grupo del bebito. ¿Y cuál va a ser el grupo del recién nacido? Para que completes esa segunda dosis, debe ser RH positivo. ¿Correcto? Ahí completas la segunda dosis. Porque si no, si es RH negativo el bebito, o sea, el recién nacido, porque ya puedes conocer su grupo, ya no completas la segunda dosis, ya no es necesario. Completas cuando es RH positivo. Entonces, eso es lo que debes acordarte cuando el Coombs es negativo, doctores. ¿Ya? Cuando el Coombs es negativo, debes acordarte que la conducta es vigilancia y profilaxis. Ya sabes. Cambia el escenario cuando el Coombs es positivo. Ese es otro escenario. Quiere decir que ahí está sensibilizada. Quiere decir que ya formó anticuerpos. Entonces hay que ver los títulos de los anticuerpos. Si los títulos son bajos, ahí está, bajos, lo tratas como si el Coombs fuera negativo. Vigilancia, profilaxis, ¿correcto? Si los títulos son bajos. Pero si los títulos son altos, ahí sí hay problema. Porque esos títulos altos te van a llevar a la anemia. Entonces, cuando los títulos de anticuerpos en un Coombs positivo son altos, debes evaluar ¿qué cosa? El riesgo de anemia fetal. Por lo tanto, vas a pedir ecografía Doppler de la arteria cerebral media, porque es la prueba no invasiva que te evalúa la anemia en el feto. Y acá debes recordar un principio, que cuando el bebito tiene anemia, o sea, poco hematocrito, ¿cómo estará la velocidad del flujo sanguíneo? Aumentada. Porque cuando hay anemia y el hematocrito cae, la sangre es menos viscosa. Recuerden que la viscosidad sanguínea depende del hematocrito. Entonces, si el hematocrito cae, la viscosidad de la sangre cae. Entonces, la sangre es más fluida, por lo tanto, tiene más velocidad. Por el contrario, ¿no? Si hay policitemia, la sangre es más viscosa y por lo tanto es más lenta porque es más viscosa. Y por lo tanto la velocidad cae. Entonces, este principio te debes acordar, que cuando hay anemia aumenta la velocidad de flujo sanguíneo, porque la sangre va a ser menos viscosa. Entonces, eso es lo que se aplica acá. ¿Por qué evaluamos el Doppler de la arteria cerebral media? Porque vamos a evaluar la velocidad de flujo sistólico. Eso es lo que evaluamos. Velocidad del flujo sistólico en la arteria cerebral media. Y si esa velocidad está disminuida, como ves acá, una velocidad menos del 1.5 del promedio, ¿qué significa velocidad disminuida? Que el hematocrito está bien, por lo tanto la conducta es expectante. El problema es cuando la velocidad está aumentada, ahí está, más de 1.5 del promedio.
esa velocidad aumentada en el Doppler de la arteria cerebral media, velocidad aumentada del flujo sistólico, nos va a decir que hay anemia en el feto. Por lo tanto, acá ya solicito la prueba invasiva para confirmar la anemia fetal. ¿Y cuál es esa prueba invasiva para determinar el hematocrito fetal? La cordocentesis. El test de Liley ha quedado en desuso como tal. Si alguno se acuerda por ahí el test de Liley que hacía con amniocentesis y determinaba la bilirrubina en líquido amniótico. Eso ya no se hace. Cuando el Doppler salió alterado, velocidad aumentada, confirmo con cordocentesis, que es la prueba invasiva. Entonces la cordocentesis nos va a determinar el hematocrito del feto. Si es más del 30%, todavía la conducta es expectante. Pero si el hematocrito en el feto es menos del 30%, ahí ya no. Ahí lo que tengo que hacer, porque el feto tiene ya anemia severa, hematocrito menos del 30%, hemoglobina menos de 10. Para el feto es anemia severa. ¿Qué debemos hacer? Si estamos en un embarazo menor de 35 semanas, cuando el feto tiene anemia severa, transfusión intrauterina, ¿correcto? Transfusión intrauterina con sangre O negativo a través de la vena umbilical. Esa es la conducta, cuando hay anemia severa en el feto. Pero si la edad gestacional es más de 35 semanas y el feto tiene anemia severa, deberíamos buscar terminar el embarazo. Terminar el embarazo. Ese es el algoritmo que tienen que acordarse, ¿correcto? Entonces, como ven, es muy diferente dependiendo del resultado del test de Coombs. Si es negativo el test de Coombs, vigila y profilaxis. Si es positivo el test de Coombs y los títulos de anticuerpos alto, o si no te lo dicen, simplemente asumes que es alto, evalúa el riesgo de anemia fetal. ¿Y cómo vas a evaluar? Primero con tu prueba no invasiva, que es el Doppler de arteria cerebral media, calculando la velocidad de flujo sistólico, y si sale elevado, que es patológico, confirmamos con la prueba invasiva la anemia fetal, que es la cordocentesis. Y si con la cordocentesis determinamos que el feto tiene anemia severa, hematocrito menos del 30%, y estamos en un embarazo menor de 35 semanas, debemos hacer transfusión intrauterina con sangre O negativa a través de la vena umbilical. Si es más de 35 semanas, terminamos el embarazo. Vamos con otra complicación, doctores, el embarazo múltiple. El embarazo múltiple o doble, que es lo más frecuente, recuerden, tiene factores de riesgo. La gestante añosa, más de 35 años, la gestante de etnia afroamericana, la gestante multípara, mira, multípara, añosa, etnia afroamericana, herencia por el lado materno, o sea, si la mamá tuvo, ¿no?, antecedente de embarazo múltiple, la hija también tiene mayor riesgo de embarazo múltiple. Y sobre todo, los últimos años ha aumentado más por las técnicas de reproducción asistida, ¿ya? Técnicas de reproducción asistida. Entonces, acuérdate de ese detalle, ¿ya? ¿Cómo vamos a clasificar al embarazo múltiple? En dos tipos. El bicigótico, ¿no es cierto?, que es el más frecuente, 70%, y el monocigótico, que es 30%. Entonces, el bicigótico te está diciendo el nombre, ¿no? 2 huevos o cigotos. Entonces, se formaron 2 huevos o cigotos y cada uno se forma independientemente. Es el más frecuente, 70%. En cambio, el monocigótico es un solo huevo o cigoto que luego en el transcurso de los días se va a dividir si es un embarazo doble. Y justamente el monocigótico tiene una clasificación. Si se divide en los primeros 3 días, se va a llamar BB, bicorial biamniótico, cuando se divide en los primeros 3 días. Y es el que mejor pronóstico tiene de los monocigóticos.
porque se parece al bicigótico. El bicigótico por definición es bicorial biamniótico. ¿A qué me refiero con corionicidad? Número de placentas. Y el amnio, bolsas amnióticas. Entonces, doctores, por definición, el bicigótico es bicorial, porque cada uno tiene su placenta, y es biamniótico, porque cada uno tiene su bolsa amniótica. Entonces, el monocigótico, cuando se divide en los primeros 3 días, se parece al bicigótico, porque es bi. Cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su bolsa amniótica. Por lo tanto, tiene buen pronóstico, porque cada uno se va a formar de manera independiente. Cuando el monocigótico se divide entre los 4 y 7 días, se llama monobi, monocoreal biamniótico. Este es el más frecuente de los monocigóticos. Entonces yo te he dicho, el bicigótico es el más frecuente de todos. Ahora, dentro de los monocigóticos, ¿quién es el más frecuente? El monobi, el monocoreal biamniótico. Luego tenemos el que se divide entre los 8 y 13 días, que es el mono-mono. Y acá hay que tenerle cuidado porque el mono-mono es el que más se muere. Es el que comparte la única placenta, es el que comparte la única bolsa amniótica y por lo tanto es el que más se muere. Su morbimortalidad es del 50%. El bicorial biamniótico tiene una mortalidad del 10%. El mono-bi, 25%. Y el mono-mono, 50%. De cada 2, 1 se muere. Entonces es el que tiene más mortalidad. Y si se divide, pasados los 14 días, el monocigótico, se llama siameses o fetos unidos. Se unen por la cabeza, por el tórax, por el sacro. Lo más frecuente es por el tórax. Se llaman toracópagos. También por la cabeza, craniópagos, o por la pelvis, isquiópagos, etc. Son los fetos unidos, cuando el monocigótico se divide pasada las 2 semanas. También te pueden decirlo de esta manera: cuando el monocigótico se divide en estadio de mórula, se produce el BB. Cuando se produce en estadio de blastocisto, es mono-B. Y en estadio de gástrula es el mono-mono. Así también te lo pueden preguntar, dependiendo del estadio del huevo cigoto. Si es mórula, blástula o gástrula. ¿Ya? Muy bien, esa es la clasificación. En el embarazo doble es muy importante evaluar la corionicidad, doctores. Número de placenta. Para ello utilizamos la ecografía de primer trimestre. La ecografía de primer trimestre nos va a permitir diferenciar si es bicorial o monocorial. Entonces, en el caso del bicorial vamos a tener el famoso signo de lambda. Y en el monocorial vamos a tener el signo de la T invertida. Y eso es muy importante, ¿correcto? Entonces el signo, como pueden ver acá, de lambda, ¿no? Porque es grueso, es para el bicorial, aquel que tiene 2 placentas. Y el signo de la T invertida es el monocorial. ¿Y esto para qué? Porque el bicorial tiene buen pronóstico, doctores. El monocorial tiene mal pronóstico. Al bicorial le vas a tener que hacer seguimiento ecográfico, seriado, pero a partir de las 24 semanas. En cambio, el monocorial, que es el de peor pronóstico, ¿no? Ya sea mono-bi, monocorial biamniótico, o mono-mono, le vas a hacer seguimiento ecográfico a partir de las 16 semanas. Entonces esto nos divide muy bien el pronóstico, ¿ya? La corionicidad, no te confundas con cigosidad. Estamos hablando de corionicidad, que es número de placentas. Entonces, muy importante determinar esto en la ecografía de primer trimestre, por favor. ¿Cuál es la presentación más frecuente del embarazo múltiple? Cefálico-cefálico. El 50-60% de los embarazos dobles son los 2 cefálicos. Luego ya hay otros, cefálico-podálico, podálico-podálico, etcétera, que son más raros. ¿Para qué sirve ese tipo de presentación en un embarazo doble?
para plantear la vía del parto. Un parto vaginal se indica en un embarazo doble cuando los dos son cefálicos, si tiene menos de 32 semanas. O cuando el primero, basta que el primero sea cefálico si tiene más de 32 semanas. Pero ojo, siempre el primero debe ser cefálico para plantear el parto vaginal. O si se trata de un embarazo, ¿no es cierto?, biamniótico, que puede ser bicoreal biamniótico o monocoreal biamniótico, ¿correcto? Ahí planteamos el parto vaginal. En cambio, planteamos cesárea cuando el primero es no cefálico. Basta que el primero sea no cefálico para indicar cesárea. O cuando es mono-mono. Ojo, el mono-mono, monocoreal, monoamniótico, se indica cesárea a las 34 semanas. O cuando tienes los fetos unidos, o cuando son trillizos, o sea, más de 2 productos en adelante. Por ejemplo, los trillizos se plantea cesárea a las 35 semanas. ¿Ya, doctores? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? ¿Cuándo plantear un parto vaginal? ¿Cuándo plantear una cesárea? Muy bien. Muchos tienen, ojo, esta duda, ¿no?, con respecto al cefálico podálico. ¿Qué pasa si el primero está cefálico y el segundo está podálico? O el segundo está transverso. Doctores, le pueden dar chance vaginal, porque el primero está cefálico, va a salir sin problemas por parto vaginal. El segundo debería sacarlo dentro de los 5 a 10 minutos posteriores a la salida del primero. Pero como el segundo está podálico o transverso y le voy a dar chance vaginal, debo hacer versión cefálica externa del segundo, porque está podálico o transverso. Y lo sacamos por parto vaginal. Esa es la conducta. No se equivoquen, por favor, cuando les dicen cefálico podálico y piensan, al primero lo saco por parto vaginal y al segundo por cesárea. No se puede hacer eso, pues. No se puede. No es práctico. Y al demorar más tiempo entre la salida del primero y el segundo, la placenta se desprende y puede generar la muerte del segundo producto. Entonces, si te dicen, ¿no?, tengo un embarazo doble, cefálico podálico, y que ya está en trabajo de parto, ¿cuál es la conducta? Entonces, si llega ya a completar la dilatación, al primero que está cefálico, parto vaginal, y al segundo, versión cefálica externa, y lo saco también por parto vaginal. ¿Estamos? Muy bien. No vayas a pensar que al primero por parto vaginal y al segundo por cesárea. ¿Ah? Aunque no lo crean, así preguntan en los exámenes y a veces no tienen ese dato. La complicación de un embarazo múltiple o doble en general es la prematuridad, ¿correcto? Es la prematuridad. Esa es la complicación más frecuente, más común. Pero cuando te dicen que se trata de un monocigótico, en especial aquel que tiene una sola placenta, ¿te acuerdas? El signo de la T invertida, el monocoreal. Cuando te especifican que es un embarazo monocoreal y te preguntan cuál es la complicación más frecuente, más específica y que tiene alta tasa de mortalidad, es el síndrome de transfusión feto-fetal. Ojo, esta es la complicación más frecuente, más específica y con mayor mortalidad del embarazo monocoreal. Mucho cuidado si te especifican entonces. Esta complicación se produce por anastomosis arteriovenosas profundas, ¿correcto? Se produce entonces por anastomosis arteriovenosas profundas a partir de las 13 semanas. Por eso el seguimiento ecográfico en un monocoreal debe ser seriado a partir de las 16 semanas. ¿Estamos? Muy bien. En este síndrome de transfusión, como hay anastomosis arteriovenosas profundas, un bebito se convierte en donante y el otro en receptor. Al que lo ves pequeñito,
ese va a ser el donante. En cambio el otro va a ser el receptor. Entonces acá hay diferencias. ¿Por qué? Porque como el donante le va a dar sangre al receptor, entonces ¿qué vamos a tener? Que el donante va a tener anemia, va a tener oligohidramnios, va a tener en este caso, ¿no?, anemia, oligohidramnios, RCU, porque no crece. Eso va a tener el feto donante. En cambio, el feto receptor tiene todo lo contrario. Como está recibiendo sangre, ¿qué va a tener? Policitemia, polihidramnios, hidrops, porque la hipervolemia va a generar falla cardíaca y eso genera hidrops. Entonces, eso es lo que se establece en este síndrome, ¿no? Un bebito se convierte en donante y el otro en receptor, ¿ya? Y el donante va a tener anemia, oligohidramnios, RCU. El receptor va a tener policitemia, polihidramnios, hidros fetal. Entonces, se establece eso. La clínica de este síndrome pasa por un crecimiento discordante entre los dos productos. Ahí lo sospechamos. Cuando el ponderado fetal o la circunferencia abdominal, el ponderado fetal se diferencia entre ambos más del 20% o la circunferencia abdominal más de 20 milímetros. Entonces acuérdate que ahí hablamos de crecimiento discordante, cuando el ponderado fetal es diferente entre ambos más del 20%. Hay unos estadios pronósticos de este síndrome. Tenemos los estadios de Quintero. El estadio 1 es oligopolihidramnios. Ese es estadio 1. 2, ausencia de vejiga. 3, cuando hay un Doppler ya anormal. 4, hidrofetal en el receptor. Y 5, la muerte de uno o ambos productos. Estos estadios de Quintero nos permiten establecer el tratamiento, doctores, porque el 1 y el 5, la conducta es expectante, observación. En cambio, el 2, 3 y 4, operamos entre las 18 y 26 semanas. Se hace una fetoscopía con ablación con láser. Fetoscopía y ablación con láser de las anastomosis arteriovenosas. Es una cirugía intrauterina de alta complejidad, pero que ya se hace en nuestro país. Si no tenemos opción a esta cirugía compleja, lo otro es hacer una amniocentesis del receptor porque tiene polihidramnios. Simplemente se hace eso, amniodrenaje en el receptor. Otra complicación de los monocoriales es la secuencia TRAP, mucho cuidado. Esta secuencia se caracteriza porque hay anastomosis, pero ahora son arteriales. Y en la cual uno de los productos, como estás dándote cuenta en la imagen, ¿no es cierto? Miren cómo nace, sin la parte superior del cuerpo. Entonces, cuando te dicen es un embarazo monocorial, anastomosis arterial, y uno de los productos nace acéfalo, nace acárdico, te están hablando de la secuencia TRAP, ¿correcto? Muy bien. Vamos con la ruptura prematura de membranas. El RPM, recuerden la definición, es una ruptura de membranas, ¿ya? Se rompen las membranas ovulares, pero no es con respecto a la edad gestacional, es con respecto al inicio del parto. Entonces se rompen las membranas antes del trabajo de parto, hasta 1 hora antes. Esa es la definición, con respecto al trabajo de parto. Entonces hablamos de un RPM cuando las membranas ovulares se rompen antes de iniciar el parto. Los factores de riesgo se parecen bastante al parto pretérmino. La teoría más aceptada es la infecciosa,
vaginosis, itu, coriomionitis, la infección. Luego está la sobredistensión, macrosomía, polidramnios, embarazo múltiple, se asocian con RPM. Luego tenemos hemorragia también. Una placenta previa, un DPP, finalmente van a producir un RPM. Entonces la fisiopatología se complementa muy bien o se parece muy bien al parto pretérmino, porque hasta en el 50% de los casos se asocia, ¿no?, parto pretérmino con RPM. La teoría más aceptada, recuerden, es la infecciosa. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico terapéutico del RPM? La historia clínica típica es que nos dicen una mujer, una gestante, que viene por pérdida de líquido. Un líquido claro, olor a lejía, que se pierde de manera continua por la parte interna de los muslos. Esa es la historia típica. Pérdida de líquido claro, olor a lejía. Cuando tenemos ese dato clínico, entonces hay que confirmarlo con las pruebas. Tenemos ahí el papel de nitracina, que es una tira reactiva que se coloca a nivel vaginal. Y que si cambia de color de amarillo a azul, como están viendo en la imagen, es positivo. Porque recuerda que el pH de la vagina es ácido y el pH del líquido amniótico es alcalino. Entonces, cuando se pierde líquido amniótico, alcaliniza el pH vaginal. Entonces, por eso cambia de color el papel de nitracina, de amarillo a azul. Y eso es positivo. Luego tenemos también el test de Fer, o cristalografía en el lecho. Se saca una muestra de fondo de saco vaginal y se envía a la microscopía. Y veo ahí la formación del lecho, test de Fer positivo. O la prueba bioquímica, que es el test de Amniosure, que detecta una microglobulina placentaria. Entonces, cuando se pinta en dos bandas, es positivo el test de Amniosure. Entonces, estas pruebas nos permiten confirmar una sospecha de RPM cuando viene por pérdida de líquido una gestante. También nos puede ayudar la ecografía cuando vemos la cuantificación de líquido amniótico y que nos dice que hay oligohidramnios. También nos puede ayudar. Una vez confirmado el RPM, doctores, se hospitaliza. Todo RPM se hospitaliza. Dentro de las medidas generales estará reposo, lavado perineal, etc. Pero lo más importante son las medidas específicas y eso va a depender de la edad gestacional. Si el RPM tiene menos de 24 semanas, la conducta va a ser expectante, reposo absoluto. No podemos hacer nada. Tiene mal pronóstico. Si tiene entre 24 y 34 semanas, es donde vamos a indicar los famosos corticoides. ¿Para qué? Para madurar el pulmón. Betametasona, dexametasona, ciclo de 48 horas. ¿Correcto? Los corticoides nos sirven para madurar el pulmón, pero en un RPM de 24 a 34 semanas. ¿Correcto? ¿Le doy o no tocólisis? Eso va a depender. Si no tiene contracciones uterinas, no vas a tener por qué colocar tocolíticos. Pero si tiene contracciones, ahí sí recién tocólisis. No hay tocólisis profiláctica. ¿Ya? Recuerden eso. Y si tiene más de 34 semanas, acá vamos a corregir. Si tiene más de 34 semanas, ¿no es cierto? Este es entre 24 y 34, damos corticoides. Más de 34, inducción del parto vaginal. Cuando tenemos un RPM con pulmón maduro, un RPM que tiene más de 34 semanas, indicamos inducción del trabajo de parto. Porque si tú dejas que progrese solito, aumenta el riesgo de infección, porque las membranas ya se han roto. Pues si tiene más de 34, terminas, induces el parto. Entonces ahí está la conducta
cuando tienes un RPM de acuerdo a la edad gestacional. Todo esto va complementado con la terapia antibiótica. ¿Cuál es el esquema de profilaxis en un RPM? Ampicilina, eritromicina. Hay que darle profilaxis. Por 7 días es la profilaxis, con ampicilina más eritromicina. ¿Correcto? Esta terapia profiláctica te evita las complicaciones y también, ojo, te frena o te aumenta la latencia del embarazo para que tú puedas ayudar a madurar el pulmón, sobre todo ahí, ¿no? Sobre todo ahí, para madurar el pulmón. Entonces, la terapia antibiótica en RPM es muy importante, por eso es transversal a todos, con ampicilina y eritromicina. ¿Qué pasa si el RPM se acompaña de fiebre en el tercer trimestre, taquicardia materna, taquicardia fetal? Estamos hablando ya ahí de una corioamnionitis, de una infección. Un RPM con signos de infección es una corioamnionitis. Ahí, doctores, la conducta, independientemente de la edad gestacional, es finalizar inmediatamente el embarazo, independientemente de la conducta. Por vía vaginal, ojo, vía vaginal. Acá también quítense el concepto de que toda corio va a cesárea. No, la corioamnionitis se termina por vía vaginal, entonces inducirás el parto vaginal, ¿ya? Pero ya no haces más. Ni bien diagnosticas corio, tienes que terminar el embarazo. Esa es la conducta, ¿ya? Acá también podemos dar neuroprotección, como en un parto pretérmino. Si el embarazo tiene menos de 32 semanas, podemos dar sulfato de magnesio para neuroprotección, ¿ya? Eso es importante para prevenir, recuerden, el riesgo de parálisis cerebral, ¿ya? Entonces la neuroprotección es importante en parto pretérmino y en RPM, en embarazos menores de 32 semanas. Complicaciones del RPM, prolapso de cordón umbilical, se puede producir prolapso, se puede producir DPP, se puede producir infecciones corioamnionitis o en el posparto endometritis. Ya son las complicaciones típicas del RPM. Pero a la cabeza las infecciones. ¿Ya? A la cabeza las infecciones. Vamos con el RCU. En el caso del RCU hablamos de un feto pequeño. Y lo vamos a definir porque la curva de crecimiento está por debajo del percentil 10. ¿Estamos? Ahora, también hay fetos que están por debajo del percentil 10 y que son normales. Son los llamados PEG, ¿correcto? Pequeño para la edad gestacional o pequeño constitucional. Entonces, tanto el RCU, que es patológico, como el pequeño constitucional, pueden tener un percentil por debajo de 10. Por lo tanto, tenemos que diferenciarlo, porque el PEG es fisiológico, el RCU no. Entonces hay que diferenciarlo. Por eso es que a esto le añadimos algo más. Si la curva de crecimiento está por debajo del percentil 3, ya con toda seguridad se trata de un pequeño patológico, es decir, de un RCU. O sea, cuanto más bajamos la curva de crecimiento por debajo del percentil, ya orienta a algo patológico. Entonces, si tú encuentras que está por debajo del percentil 10, específicamente por debajo del percentil 3, lo más probable es que se trate de un RCU. Pero ¿qué pasa cuando está entre 3 y 10, no? Ahí tienes tu zona gris. Entonces ahí pides el Doppler para ayudarte a orientar el diagnóstico. Y si tu Doppler está alterado, Doppler de arteria umbilical, Doppler de arteria cerebral media, Doppler del ductus venoso, quiere decir que la hemodinamia está alterado. Y por lo tanto ya hablamos de un pequeño patológico, que es el RCU. Entonces ya así definimos al RCU, ¿no? Para diferenciarlo del pequeño constitucional. Entonces clásicamente se ha dicho que el RCU
Es un feto que está por debajo del percentil 10 en su crecimiento. Pero ¿cuándo nos aseguramos que es un RSU? Para diferenciarlo del pequeño constitucional, cuando está por debajo del percentil 3 o cuando ya tiene un Doppler alterado. La clasificación que todavía mencionamos, aunque ya está en desuso, pero para efectos de examen todavía es válido, es en los tipos de RSU, ¿no? Y el punto de corte es las 32 semanas. Cuando tiene menos de 32 semanas se le llama RSU tipo 1, llamado simétrico, llamado proporcionado. ¿Por qué se le llama así? Porque es el pequeñito pequeñito. Como se afecta a edades tempranas, en las primeras 32 semanas, se afecta de forma precoz. Por eso también se le llama así, RSU precoz, simétrico, tipo 1. Todos los parámetros biométricos los va a tener alterado. Es decir, el perímetro cefálico va a estar disminuido. La longitud de fémur, disminuido. Circunferencia abdominal, disminuido. Todos los parámetros están disminuidos porque su afectación es precoz. Entonces el pequeñito pequeñito, por eso se llama simétrico. En cambio, el tipo 2 o asimétrico, ¿correcto? El tipo 2 o asimétrico o desproporcionado, que es el más frecuente, ojo, este es 80%, el 1 simétrico es 20%. El tipo 2 o asimétrico se llama así porque su afectación es tardía, pasada las 32 semanas. Entonces, lo que vamos a ver ahí es que como se afecta tardíamente, su perímetro cefálico va a estar normal, su longitud de fémur va a estar normal en el RSU tipo 2. Lo único que va a alterarse es la circunferencia abdominal. O sea que en ambos, lo único que se altera y lo único que tienen en común es que la circunferencia abdominal está alterado en ambos, ¿no? En ambos. Entonces vean esa diferencia. Entonces eso depende de qué momento se afecte. Incluso se plantea un tercer tipo, ¿ya? Que es el RSU tipo 3 o mixto, que se debe a desnutrición materna o drogadicción, como lo vamos a ver. Vamos con la etiología, que es lo otro frecuente que pregunta. El simétrico tiene como principal causa las cromosomopatías, defectos genéticos, ovulares, aneuploidías. Es su principal causa, la causa genética. Segundo lugar, las infecciones, TORCH, citomegalovirus a la cabeza. En cambio, en el asimétrico, que es el más frecuente, dicho sea de paso, la principal causa es la preeclampsia, es decir, la insuficiencia placentaria. Entonces ahí la etiología tienen que acordarse, ¿correcto? La etiología es muy importante, ¿no? Definitivamente la preeclampsia es la causa más frecuente en general de RSU, ¿ya? De RSU. Muy bien. Hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de fármacos, los YECAS, los AINES, ¿ya? Atenolol, este beta-block, está asociado a RSU. Les comentaba que había un tercer tipo de RSU, el tipo 3 o mixto, que está relacionado a desnutrición materna, a tóxicos como el alcohol, las drogas como el tabaco, la heroína, etc. También están asociados a RSU. Muy bien. El diagnóstico es por ecografía. La ecografía nos confirma el diagnóstico de RSU. Ahí tenemos el marcador clínico y el marcador ecográfico, ¿no? Entonces, miren, el marcador clínico es una altura uterina disminuida para la edad gestacional. Cuando en un embarazo vemos que la altura uterina es menos de 3 centímetros con respecto a la edad gestacional, ya vemos que está alterado, ¿correcto? Está alterado. Entonces ahí solicito ecografía para descartar RSU. Y en la ecografía vamos a tener el parámetro más sensible, que es la circunferencia abdominal, que ustedes recordarán en ambos tipos de RSU se altera.
El marcador ecográfico más específico es el oligohidramnios. El RCU per se tiene insuficiencia placentaria y eso genera oligohidramnios. Entonces ahí están tus dos marcadores, el más sensible, circunferencia abdominal disminuida, y el más específico, oligohidramnios. Y el Doppler básicamente es para evaluar el pronóstico. El Doppler de arteria uterina para evaluar la insuficiencia placentaria, el grado de insuficiencia placentaria. El Doppler de arteria umbilical para evaluar la hipoxia. Decimos que la arteria umbilical, el Doppler está alterado cuando el flujo, recuerden, en la arteria umbilical está disminuido. Si te hablan esto con índice de pulsatibilidad, ya te he dicho, es inversamente proporcional, está por encima del percentil 95. Eso es alterado. Flujo disminuido en arteria umbilical o índice de pulsatibilidad por encima del percentil 95. La arteria cerebral media nos evalúa la redistribución hemodinámica. Cuando un feto está en hipoxia, le manda más sangre al cerebro como un mecanismo de adaptación. Entonces, cuando el cerebro recibe más flujo, eso no quiere decir que esté bien. Hay hipoxia y está generando redistribución hemodinámica. Entonces, un flujo aumentado en la arteria cerebral media, o dicho de otra manera, un índice de pulsatilidad por debajo del percentil 95, nos indica que ya hay un grado de hipoxia en el feto. Y el flujo o el Doppler en el ductus venoso. Cuando nos dicen un flujo diastólico ausente o reverso que es de mal pronóstico. Es premortem, el bebito se está muriendo. Cuando el flujo diastólico es ausente o reverso en el ductus venoso. Entonces recuerden esos datos. Un flujo bajo en la arteria umbilical o alto en la arteria cerebral media o un flujo diastólico ausente o reverso en el ductus venoso ya nos indica alteración en el feto. Y esto nos permite clasificar en estadios al RCU, que nos va a servir para determinar el control y la vía del parto. Son 4 estadios. El estadio 1, es el llamado estadio de insuficiencia placentaria leve. Ese es el estadio 1. Insuficiencia placentaria leve. Por lo tanto, el control es una vez cada semana. Esperamos a que llegue a término y podemos terminar por vía vaginal. A diferencia del estadio 2, denominado insuficiencia placentaria severa, el control es más estrecho, 2 veces cada semana. Ya no esperamos a que llegue a término, simplemente que llegue a que el pulmón madure y terminamos por cesárea. El estadio 3 es el estadio llamado de baja sospecha de acidosis fetal. Baja sospecha de acidosis. Miren la monitorización, cada 24 horas. Solo esperamos a que tenga 30 semanas y planteamos terminar por cesárea. Y el último es el más grave. Alta sospecha de acidosis fetal. El control es cada 12 horas. Solo esperamos a que llegue a las 26 semanas y planteamos por cesárea. Este cuadrito es muy interesante, doctores. Básico que se acuerden los 4 estadios del RCU, según el Doppler. 1. Insuficiencia placentaria leve. 2. Insuficiencia placentaria severa. 3. Baja sospecha de acidosis fetal. 4. Alta sospecha de acidosis fetal. Miren que al 1 solamente le puedes dar chance vaginal. Los demás por cesárea. Y miren la vigilancia cómo se hace más estrecha y cada vez cuanto más afectado terminamos el embarazo lo más temprano posible. Porque como el bebito no está encontrando ese medio intrauterino adecuado para desarrollarse, ¿qué debemos hacer? Sacarlo para que en la vida postnatal
alcance su máximo potencial. Ese es el principio. Vamos con patología del líquido amniótico, ¿correcto? En la patología del líquido amniótico hay que tener en cuenta la síntesis del líquido amniótico. Entonces, en las primeras 20 semanas el origen es materno, porque es un ultrafiltrado del plasma de la madre, es un trasudado de la madre en las primeras 20 semanas. Pasadas las 20 semanas, ojo, el origen es fetal, porque es la orina del feto. ¿Ya? Eso deben tenerlo en cuenta. Entonces, en las primeras 20 semanas, origen materno, pasadas las 20 semanas, origen fetal, porque es la orina del feto. Miren. Y el principal mecanismo de excreción, recuerden, es la deglución. El bebito deglute el líquido amniótico. Entonces, orina, deglute, orina, deglute. Ese es el circuito del líquido amniótico. El volumen aproximado del líquido amniótico en un embarazo a término, recuerden que es 1 litro aproximadamente, en un embarazo a término. Pero vamos a cuantificarlo y para eso hay dos maneras. El famoso ILA o índice de líquido amniótico, índice de Phelan, y el pozo mayor o índice de Chamberlain. El ILA normal es de 5 a 25 centímetros y el pozo mayor o bolsa o lago mayor es de 2 a 8 centímetros, el valor normal, ¿correcto? Eso es muy importante que lo recuerden porque en base a ello vamos a definir oligo y polihidramnios, ¿correcto? Muy bien. Cuando se trate de embarazos múltiples, recuerden que ahí el que tiene mayor sensibilidad es el ILA para cuantificar el líquido amniótico. Pero cuando se trate de un embarazo múltiple, el que nos ayuda más es el pozo mayor, ¿ya? El pozo mayor. Vamos a ver entonces la definición. El polihidramnios, por lo tanto, será un ILA más de 25 y un pozo mayor más de 8. La etiología más frecuente de polihidramnios, recuerden que es idiopática, ¿correcto? La etiología más frecuente de polihidramnios es idiopática. Pero hablando de las malformaciones fetales, recuerden que las de sistema nervioso y las de tubo digestivo son las que se asocian a polihidramnios. Una espina bífida, una anencefalia altera la deglución y por eso se empieza a acumular líquido amniótico. Las malformaciones de tubo digestivo, una atresia duodenal, una fístula traqueoesofágica, van a alterar también la deglución y se acumula el líquido amniótico. También algunas patologías maternas, como diabetes gestacional, como inmunización, RH, también están asociadas a polihidramnios, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esas son las patologías, algunas patologías que se asocian a polihidramnios, ¿no? Por el contrario, tenemos acá el oligohidramnios, las complicaciones, ¿no? Para el polihidramnios es como genera sobredistensión, RPM, parto prematuro, por la sobredistensión, ¿correcto? RPM, parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta también se puede presentar, ¿ya? O prolapso de cordón también, prolapso de cordón umbilical. Ya está, son las complicaciones. Tratamiento, recuerden que si tiene menos de 32 semanas, AINES para el tratamiento de polihidramnios. AINES, indometacina, es el que más se emplea, indometacina. En cambio, si tiene más de 32 semanas, o en el caso de que sea un polihidramnios agudo, en cualquier semana, que genere dolor, disnea, distensión severa, etc., amniocentesis evacuatoria. En cuadros agudos, amniocentesis evacuatoria. El oligohidramnios, como podemos ver, se define como un ILA menos de 5, un pozo mayor menos de 2. Causa más frecuente, el RPM.
es la causa más frecuente del oligohidramnios. Dentro de las malformaciones fetales, las malformaciones genitourinarias, es decir, las renales, agenesia, hipoplasia renal, son las que están asociadas a lo que viene a ser el oligohidramnios. O las valvas uretrales posteriores también, valvas uretrales posteriores, por la obstrucción, ¿no?, en la producción de orina. También tenemos todos los cuadros de insuficiencia placentaria, RCU, preeclampsia, embarazo prolongado, son causas de oligohidramnios. O el uso de fármacos como AINES, YECAS o ARA2 están asociados a oligohidramnios. Complicaciones. Cuando se presenta de manera precoz, el oligohidramnio se asocia a hipoplasia pulmonar cuando se presenta de manera precoz. Y también puede producir compresión de cordón umbilical y también puede producir RCU como tal, porque al ver poco líquido amniótico, el desarrollo motor del feto se altera. Por eso ahí siempre les hago recordar la secuencia de Potter, ojo. Agenesia renal produce oligohidramnios y el oligohidramnios produce hipoplasia pulmonar más malformaciones faciales. Recuerden que la agenesia renal está asociada a arteria umbilical única, ¿no? Esa es la famosa secuencia de Potter. El tratamiento es la amnioinfusión, ¿ya? El amnioinfusión, que se hace con cloruro de sodio. Y reposo, ¿no? Reposo. Ya está. Ese es el tratamiento. El embolismo de líquido amniótico, doctores, es una complicación rara, pero catastrófica, ¿no? El líquido amniótico, los componentes celulares del embarazo, ¿no?, pasan a la circulación materna. Y ese componente compromete la circulación pulmonar. Por eso hablamos de un embolismo, ¿ya? Entonces, compromete la circulación pulmonar, sobre todo el compromiso pulmonar, generando colapso respiratorio, cardíaco y multiorgánico, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cesárea, parto precipitado, parto vaginal instrumentado, son factores de riesgo, ¿ya? Cesárea, parto precipitado, parto vaginal instrumentado. Los estados hipertensivos también, preeclampsia, eclampsia, etcétera, son factores de riesgo. La enfermedad trofoblástica también, MOLA, también, ¿no?, en el primer trimestre, es factor de riesgo, ¿no? En el diagnóstico debemos recordar que la paciente en plena labor de parto, miren, en plena labor de parto hace colapso cardíaco. Empieza a hacer taquicardia, hipotensión arterial, se choca. Colapso respiratorio, disnea súbita, taquipnia, hipoxia, acidosis respiratoria. Colapso neurológico, convulsión, coma. Hematológico, coagulación intravascular diseminada. Se consumen las plaquetas, se prolonga el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, cae el fibrinógeno, estableciéndose el diagnóstico de SIT. Y también recordemos que se afecta el feto, generando un estado fetal no tranquilizador. Por eso es catastrófico, porque una gestante en plena labor de parto empieza a hacer todo esto. Colapso cardíaco, respiratorio, neurológico, hematológico y un estado fetal no tranquilizador. Ahí debemos sospechar. Un criterio de exclusión es la fiebre. Ojo, criterio de exclusión. No presenta hipertermia, no presenta fiebre, para diferenciarlo de un cuadro de sepsis. Y el tratamiento es básicamente de soporte, ¿no? Soporte cardíaco a base de vasopresores, soporte respiratorio, oxigenoterapia o en el peor de los casos ventilación mecánica.
y obviamente cesárea de emergencia, por el estado fetal no tranquilizador y por el compromiso orgánico que se presenta en la madre. La hiperemesis gravídica, recordemos que es un cuadro de náuseas y vómitos severos. La teoría que nos permite explicar más aceptada la hiperemesis gravídica es la teoría hormonal, que nos dice que a mayor valor de la beta-HCG, mayor riesgo de hiperemesis. Por eso los factores de riesgo son nuliparidad, obesidad, embarazo gemelar, mola o enfermedad trofoblástica, porque todos estos producen, ¿no? O cuerpo lúteo derecho, producen altos valores de beta-HCG. Sobre todo, acuérdate, embarazo gemelar, mola, van con altos valores de beta-HCG. Por eso son factores de riesgo para hiperemesis gravídica. El diagnóstico clínico nos dice que hay vómitos severos, vómitos incontrolables, vómitos incoercibles. Ahí hay que sospecharlo. Porque, ojo, un síntoma presuntivo de embarazo son los náuseas y los vómitos, que son esporádicos en el primer trimestre. Esa es la emesis fisiológica. Pero cuando estos vómitos se tornan severos, incontrolables, ya debemos sospechar en esta patología en el primer trimestre. Sobre todo cuando ya nos producen pérdida de peso, más del 5%, o cuando nos producen ya deshidratación, o ortostatismo, desnutrición, intolerancia oral, con lo cual aparecen en el examen de orina cuerpos cetónicos. Por eso la cetonuria nos orienta a hiperemesis gravídica, ya que nos habla de un ayuno prolongado. Cuando hay ayuno prolongado, el hígado empieza a producir cuerpos cetónicos, luego estos se excretan en la orina. Entonces, cuando unos cuadros de vómitos en una gestante primer trimestre van con estos datos, ya nos orienta a una hiperemesis gravídica, ¿correcto? Muy bien. Definitivamente hay complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? Alcalosis metabólica con hipocloremia, con hipocalemia. Por los vómitos, ¿no? Alcalosis metabólica, acuérdense, con cloro bajo, con potasio bajo. Puede hacer hematemesis. Esa hematemesis producida por vómitos severos es debido a la laceración de la unión gastroesofágica, conocido con el nombre de síndrome de Mallory-Weiss. ¿Ya? Síndrome de Mallory-Weiss. Laceración de la unión gastroesofágica por los vómitos severos. La hiperemesis gravídica es una causa de falla hepática en el primer trimestre. Mucho cuidado. Trastornos de coagulación, pero la complicación más severa, más grave, viene a ser la encefalopatía de Wernicke, que se produce por déficit de tiamina, por déficit de B1, cuya triada clínica viene a ser 1. La diplopia o nistagmus. 2. La ataxia o alteración de la marcha. Y 3. Confusión. Esa es la tríada clínica que si te presentan en un cuadro de hiperemesis te debe orientar a encefalopatía de Wernicke, ¿correcto? Diplopia nistagmus, ataxia y confusión. Ya cuando tiene ideas delirantes, acuérdate, eso se llama encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, cuando tiene ideas delirantes. Muy bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Complicaciones fetales, el RCU, el bajo peso al nacer o la prematuridad, son complicaciones a nivel del feto, producto de la hiperemesis. Y el tratamiento, recuerden, inicial va a ser dietético. La dieta es muy importante. Debe ser una dieta baja en grasas y en alto consumo de proteínas y azúcares complejos. Entonces debo evitar grasas, azúcares simples. Lo más rico, pues, ¿no? La grasa y los azúcares simples, chocolate, dulces, etc. Y debo aumentar el consumo de proteínas y de azúcares complejos. También es importante la psicoterapia, ojo,
porque muchas de estas causas de hiperemesis gravídica tienen que ver con la parte psicológica, con el manejo del estrés. Entonces hay que recomendar también terapias de relajación, ¿ya? La hidratación es otro componente importante, ¿no? Hay que hidratar adecuadamente a esta paciente que tiene vómitos, ¿ya? Reposición de electrolitos, buena hidratación, dextrosa, vitamina B1. Hay que dar vitamina B1 para evitar la encefalopatía de Wernicke. Luego vienen los fármacos, la terapia antiemética. Esta terapia antiemética, recuerden, inicia con piridoxina, ¿correcto? Piridoxina, que es la vitamina B6. Luego podemos subir, si los vómitos no calman, con un antagonista de los receptores de dopamina, metoclopramida. O un antagonista de los receptores de histamina, diminidrinato. Esa es la terapia antiemética. Recordar que en el primer trimestre está contraindicado ondansetron. Ondansetron, contraindicado en el primer trimestre, porque se ha asociado a defectos orofaciales. Entonces es preferible no utilizarlo. Recuerda que la hiperemesis se presenta en el primer trimestre. Y en casos severos muy refractarios, se utilizan antipsicóticos como clorpromacina más corticoides, ya en casos muy severos y refractarios. Ese es el manejo. Otro dato importante que quiero que recuerdas son los criterios de hospitalización en una hiperemesis gravídica. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Son 3. Vómitos refractarios a la terapia antiemética. 2. Trastornos ácido-base. Y 3. Trastornos electrolíticos, hipocalemia, hipocloremia, etc. Esos son los 3 criterios para hospitalizar una hiperemesis gravídica. Acuérdate, vómitos refractarios al tratamiento, alteración ácido-base y alteraciones electrolíticas. Y finalmente tenemos anemia en el embarazo. ¿Cómo se define? Va a depender del trimestre. En el primer y tercer trimestre menos de 11 y en el segundo menos de 10.5. Recuerden que en el segundo trimestre es donde aumenta más la volemia. Es donde va a haber más dilución por el aumento del volumen plasmático. Por eso en el segundo trimestre el punto de corte baja. Entonces acuérdate, ¿no? En un recién nacido, ¿cuándo hablas de anemia? Cuando la hemoglobina es menos de 14. En un varón, menos de 13. En una mujer, menos de 12. En una gestante, menos de 11. Pero si es en el primer y tercer trimestre. Y en el segundo trimestre, menos de 10.5. Entonces acuérdate en ese orden, ¿no? Para definir anemia. Porque el mejor parámetro para definir anemia es la hemoglobina. Recuerden que es un problema de salud pública. Según ENDES del 2019, de cada 3 gestantes, una tenía anemia. Y eso obviamente es un problema de salud pública, ¿no? Por las complicaciones que genera la anemia para el producto. Definitivamente, la causa más frecuente, la etiología más frecuente es la de tipo carencial, la anemia ferropénica. Esa es la anemia más frecuente a nivel mundial y también en el embarazo, ¿no? Por el factor carencial. Luego ya están los cuadros de hemólisis, menos frecuente, etc. Entonces el diagnóstico, y nos vamos a centrar en anemia ferropénica porque es lo más frecuente, es pedir un perfil hierrico, ¿no es cierto? Un hemograma completo con un perfil de hierro. Entonces recordemos que en una anemia ferropénica, esta va a cursar con una anemia microcítica, porque el volumen corpuscular medio es menos de 100, o menos de 80 si quieres ser específico, y un BCM bajo, menos de 27. Entonces la anemia ferropénica, ojo, es microcítica hipocrómica, porque ya vas a ver en hematología, ¿no? Si es por déficit de B9 o déficit de B12, es una anemia macrocítica o megaloblástica. Si es en una enfermedad renal crónica, es una anemia normocítica.
pero la anemia ferropénica es microcítica hipocrómica, acuérdate. Y cuando pedimos el perfil de hierro, te vas a dar cuenta que el hierro sérico está disminuido, la transferrina está elevada, el índice de saturación de transferrina está baja, pero el test bioquímico que te va a confirmar la anemia ferropénica es la ferritina. Es el más sensible y más específico de las pruebas bioquímicas. Entonces, una ferritina baja, ya que representa el depósito de hierro intracelular, nos confirma la anemia ferropénica. ¿Correcto? Muy bien. La prevención. Es muy importante recordar que debemos dar suplementos de hierro a partir de las 14 semanas. Una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos, que nos proporciona 60 miligramos de hierro elemental al día. Esa es la forma de prevenir la anemia ferropénica, dando suplementos a partir de las 14 semanas. A partir de las 14 semanas. Cuando es para tratamiento, hay que dar el doble, ¿correcto? ¿Cuánto sería el doble? 2 veces, 2 tabletas de sulfato. Porque cuando ya tiene anemia, hay que dar 120 miligramos de hierro elemental al día. Por lo tanto, 2 tabletas de sulfato ferroso al día. Por 6 meses. Porque nuestro objetivo, ojo, final, no es normalizar la hemoglobina, es normalizar la ferritina. Ojo con ese dato, normalizar la ferritina. Y para normalizar tu depósito intracelular, tienes que dar 6 meses de tratamiento, generalmente. ¿Ya? Cuando vemos la respuesta al suplemento de hierro en una anemia ferropénica, recuerden que lo primero que aumenta son los reticulocitos. A las 10 a 14 días aumentan los reticulocitos. Luego aumenta la hemoglobina al mes de tratamiento. Y lo último que aumenta es la ferritina. Por eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces miren cómo en el tratamiento, cuando ya tiene anemia, la dosis se aumenta, ¿no? Igual como cuando prevenimos en gestantes de alto riesgo. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando era una gestante de alto riesgo. O sea, por más que no tenga anemia, pero no tenía control prenatal, venía en el tercer trimestre, cerca al parto, le dábamos 120 miligramos de hierro al día, ¿no? Entonces es igual que el tratamiento. Eso recuérdense. Y recordar que debemos hacer 4 monitorizaciones de hemoglobina en la gestante y el puerperio. ¿En qué sentido? En la primera consulta, en el primer control prenatal, a las 28 semanas, previo al parto y a los 30 días del puerperio. Esas son las 4 monitorizaciones que se deben de hacer de la hemoglobina. ¿Ya? Al control prenatal, al primer control, a las 28 semanas, cerca al parto y a los 30 días del puerperio. Muy bien, doctores.